una vez más por los colores de Muy mi bien, amor. le damos la bienvenida al gran Bolívar Céspedes. Se sienten ovaciones en el estudio, en este estudio que hoy pareció Macondo al principio, en el cual están todos contentos porque llegó el gran Bolívar Céspedes. Antes de que presentara a Bolívar, mandarle saludos a Nicolás Catalacino, a Maca Perando, a Víctor y Mónica, a María Dañone, una ex alumna, a Juan Andrés Revelato y a Manuel Canto, el mellizo de la Paloma. Así que, cumplido con la gente que nos escucha, le damos la bienvenida a Bolívar nuevamente. Bolívar, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a usted, a todos ustedes, a todos los oyentes y con muchas ganas de poder reiniciar este diálogo que habla más la humano, historia. porque estamos juntos. Nada, siempre es humano, porque la comunicación es muy importante. Ahora los medios, la comunicación es tan extraordinaria que parece que uno estuviese al lado, ¿no? Que compartiese todos los momentos. Es verdad, es verdad. Bueno, Bolívar, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Y ahora hay algo que está candente, ¿no? Que es las eliminatorias del Mundial. Uh-huh. Que esta semana empezó con un gran triunfo argentino por 4-1 sobre Chile y algunos resultados más. Y bueno, entonces la idea es hablar un poco de la historia de los mundiales que comenzaron en el año 1930. Sí, lindo año para arrancar un mundial, lo fue la crisis del 29, ¿eh? Claro, digamos, un poco el origen del mundial es que las competencias mundiales se dirimían en los Juegos Olímpicos. Pero ya en los Juegos Olímpicos de 28 hubo muchos problemas por muchas denuncias de profesionalismo. Porque en muchos lugares, aunque no había un profesionalismo declarado, había un profesionalismo marrón. Un profesionalismo, digamos, que no estaba en la legalidad, pero sí estaba en los hechos. Era un encubierto, un profesionalismo de hecho. Entonces el presidente de la FIFA en ese momento, que era francés, Jules Rimet, propone y brega muy fuertemente para que se instaure cada 4 años una competencia exclusivamente dedicada al fútbol. Porque también hay otra cosa, que las finanzas de las Olimpiadas las salvaba el fútbol. Porque los partidos finales estaban llenas las canchas y salvaban el resto de las actividades que en muchos casos eran deficitarias. Y llegó el negocio el presidente de la FIFA y dijo, bueno, no, la FIFA no existía. No, la FIFA, sí, la FIFA existía desde 1902. Bueno, bien. Pero fue el presidente que le dio, digamos, a la FIFA un empuje tremendo y fue los cimientos de lo que es la FIFA actualmente. Un cambio revolucionario, pues. Claro. Un cambio revolucionario, exactamente. Entonces, cuando se pone de hacerse el primer mundial, digamos, Uruguay, con el firme apoyo argentino, propone que la sede sea Montevideo por 2 cosas que eran fundamentales. Una, el tema de que Uruguay había ganado las 2 últimas Olimpiadas, y el otro, que en 1930 se conmemoraban 100 años de la jura de la Constitución del Uruguay. Por eso le dieron todos los países unánimemente le dieron la posibilidad de ser el país anfitrión y el primer país organizador al Uruguay. Pero ¿qué pasa? En el momento de la otorgamiento hasta el momento del inicio del torneo ocurre la crisis del año 29 y del año 30. Eso implica que muchos países europeos fundamentalmente tenían dificultades para ir por el grave problema económico y financiero que tenía el mundo. Y eso se agravó también las distancias, porque no nos olvidemos que en ese momento no existía el avión para los vuelos intercontinentales y había que trasladarse en barco y eran 2 o 3 meses, entonces tampoco los países más importantes de Europa decidieron concurrir. Que Uruguay es el del 20 igual, ¿eh? En plena crisis el gobierno era ballista y decide enfrentar la crisis gastando. Hace el hospital de clínicas, construye en el Centenario en pocos meses, amplía la rambla portuaria, o sea, y nosotros, el Uruguay de hoy apenas puede pintar el clínicas y ni eso puede hacer casi. Estos levantaron todo eso en poquitos meses, otro Uruguay. Y bueno, entonces Rimet hace esfuerzos denodados que consigue que 4 equipos europeos concurran en el Mundial. Uno, Francia, porque era un papelón si Francia no concurría porque era el país de Rimet. Claro. Bélgica, Yugoslavia y Rumania, que se dice que fue que había un rey, el rey Carol,
y que tenía un amante, Madame Lupescu, y que el amante lo convenció para que financiara el viaje. Suena factible eso. Y vinieron los 4 equipos en el mismo barco. Es el único campeonato mundial que empezó antes de lo anunciado, 2 días antes empezó. Y en vez de 16 equipos, hubo 13 equipos que lo integraron. O sea que, digamos, hubo una... No se llegó a completar el cupo de los 16 equipos. En ese campeonato había 2 equipos claramente favoritos, que eran Uruguay y Argentina, que habían dirimido el cetro olímpico en Ámsterdam 2 años antes, y que evidentemente eran las potencias dominantes en ese instante, y más ante una no presencia de los países europeos fuertes, y fundamentalmente de Inglaterra, claro, que era una política de aislamiento y que no concurría a los mundiales, siendo los inventores del fútbol, y en ese momento con un fútbol que era invencible. Las series se conforman de Argentina con 4 equipos, la serie Argentina con México, con Francia y con Chile. En esa serie se hace el primer partido, juegan Francia y México, y Laurent hace el primer gol del Mundial. De la historia de los mundiales. De la historia de los mundiales. Que en ese momento no tuvo mucha trascendencia, pero que después con el tiempo fue muy importante. Cuando pasaron los años, y Laurent fue un personaje importante de la historia del fútbol, pero no en ese momento, sino muchísimos años después. Argentina ganó el grupo ganando los 3 partidos, le ganó 3-1 a Chile, le ganó 1-0 a Francia, un partido muy difícil, que hizo el gol Monti faltando pocos minutos, y por 6-2 a México. El otro grupo lo integraron Rumania, Perú y Uruguay. Perú y Uruguay vencieron fácilmente a Rumania, pero a Uruguay le costó muchísimo ganarle a Perú, y le ganó sobre el final 1-0 en la inauguración de ese partido del Estadio Centenario. Claro. Es el único mundial que se jugó solamente en 3 estadios. El Parque Central, en el Pocitos, que era la cancha de Peñarol en ese momento, y el Estadio Centenario, y una sola ciudad. Claro, Montevideo. En la otra serie, Brasil fue eliminado por Yugoslavia, pero no era el Brasil actual, porque tenía, aparte de ser un fútbol no tan desarrollado como actualmente, no dejaba jugar jugadores negros en el equipo nacional. No ninguna. Y a su vez los jugadores de San Pablo no concurrieron al certamen. Ajá, claro. Y en la otra zona jugaron Paraguay, Bélgica y Estados Unidos. Estados Unidos con un equipo, digamos, de inmigrantes o de jugadores de otros países, que también se clasificó para la semifinal. La mejor performance de Estados Unidos en toda su historia de los mundiales. En una de las series en uno de los partidos argentinos tuvo un hecho bastante gracioso, ¿no? Digamos, un jugador argentino, un gran jugador, Nolo Ferreira, era universitario y dejó de jugar un partido porque vino a Buenos Aires a rendir un examen. Está bien. De la carrera. Cosa que hoy sería impensado total. Prácticamente imposible. Van a jugar a la final 4 equipos: Argentina, Estados Unidos, y Uruguay y Yugoslavia. Y los 2 partidos se definen por el mismo score. 6-1 ganaron los 2. O sea que eran partidos con mucha comodidad. Y bueno, ahí se disputa la gran final con todas las cosas que ello acarrea, dentro del campo y fuera del campo. Más allá del clásico Río de la Plata ahí. Claro. Bueno, y a partir de ese mundial, por 5 años no se jugó en los sudamericanos, porque Argentina y Uruguay rompieron las relaciones futbolísticas, ¿no? Antes del mundial había el máximo cantor del tango, que era Carlos Gardel. No vamos a debatir la nacionalidad, ¿no? Bueno, Gardel, digamos, como buen Poncio Pilato, se lavó las manos y concurrió a las 2 concentraciones. Cantó para los uruguayos en la concentración uruguaya y cantó para los argentinos en la concentración argentina. Pero tenía una historia bastante difícil Gardel, ¿no es cierto? Porque en el 28, también cuando jugó en la final
entre Argentina y Uruguay. En Uruguay hubo un partido dos partidos, porque el primero empataron 1-1 y el segundo ganó Uruguay, bastante ríspidos, violento, digamos. Entonces las relaciones quedaron mal, y en el 28, la década del 20, el tango era muy popular en Europa y fundamentalmente en Francia. Entonces estaba cantando Gardel en París y los invitó a un cabaret. Para intentar unirlos. Unir a los jugadores de ambos ya equipos. Que yo soy también de Río de la Plata, dijo, bueno, vamos a intentar acá negociar con los muchachos porque se sosieguen. Y tan lejos de la patria, en París, ¿no? Vamos a unirnos. Entonces hace una fiesta en un cabaret y había un jugador argentino que ya tiene otra historia después de esta, ¿no? Que era Raimundo Mumorsi, un buen izquierdo que aparte de jugador de fútbol tocaba el violín. Pero muy bien tocaba el violín, porque fue... No parece compatible, ¿no? Pero bueno. Pero era. Y porque inclusive fue violinista de las mejores orquestas argentinas, que era de Francisco Canaro. Y está tocando el violín, Morsi, se arma el desorden, ¿no? Y se agarran todos a trompadas. Claro. Creo que Leandro Andrade, Maravilla Negra, metía las piñas a lo loco ahí. Eso fue lo que leí. Bueno, cada uno cuenta su historia del lado ganador, pero lo gracioso de esto es que Orsi se mete en el escándalo y le da un violinazo por la cabeza a uno. Pero ¿qué pasa? Rompe el violín. Ajá. Que le habían prestado, y el violín era un Stradivarius, que hacía 500 años se fabricaban 1400, valían fortunas y no se podía ir de París porque había que reponer el violín. Había que reponer el violín. Ese fue el antecedente de la actuación de Gardel. Bueno, antes de empezar el partido, había un gran jugador argentino, pero más que jugador de calidad, era un jugador, digamos, recio y que pegaba, y que también va a tener otra historia después por el otro mundial, igual que Mumorsi, que era Luis Monti, fue amenazado, él y la familia, y el tipo no quería jugar. Algunos dicen que lo amenazaban los uruguayos, otros dicen que lo amenazaba la mafia italiana, porque ellos querían que se fuese a jugar al Juventus, como efectivamente se fue a jugar después del Mundial. No, quería que se fuese a jugar a Italia. Y lo presionaban el muchacho. Para que se fuese a jugar a Italia. Entonces, otra de las discusiones que se hacen con el partido es que los uruguayos querían jugar con pelota uruguaya y los argentinos con pelota argentina. Y no estaban tan desacertados, porque el primer tiempo jugaron con pelota argentina y el segundo tiempo con pelota uruguaya. Y otro de los problemas también que hubo varios barcos de argentinos, pero hubo una gran neblina ese día y el barco quedó varado, o los barcos, porque había varios, quedaron varados en el medio del río, y algunos no muy sofisticados, algunos bastante precarios, ¿no es cierto? Bueno, empieza el partido, gana Uruguay 1-0 y después se pone Argentina 2-1 en el primer tiempo. Pero con Monti, pese a estar jugado, desaparecido en acción. Termina el primer tiempo y va a empezar el segundo y, digamos, no se sabe si para proteger o para qué, cuando va a entrar Argentina en la cancha en el segundo tiempo están los soldados con las bayonetas y Argentina pasa por el medio del... Es para proteger, obviamente, el Estado uruguayo lo hizo para garantizar la seguridad de los argentinos. Y bueno, se dio vuelta en el segundo tiempo y termina Uruguay ganando 4-2 ese partido. Si querés le doy, creo que sería importante recordar las alineaciones de los dos equipos que integraron la final del primer mundial, ¿no? Uruguay jugó con Ballesteros, Nasasi, Mascheroni, Andrade, Lorenzo Fernández y Gestido, Dorado, que después vino a jugar a la Argentina, Escarone, Castro, que también vino al argentino, que era el manco, dice, el cuarto gol le dio un golpe con el muñón, un muñón al arquero y ahí le metió el gol. Bueno, está bien, hay que aprovecharla. Sea e Iriarte. ¿Escarone era Héctor o Carlos? Héctor. El gran jugador, digamos, Carlos fue el primero y después Héctor, que fue el que intervino en los dos Olimpiadas y en el Mundial. Inclusive uno de los problemas de las Olimpiadas del 28 fue él. Porque entre las dos Olimpiadas había ido a jugar al Barcelona de España.
entonces lo acusaban Sí, de haber sido profesional, de haber sido profesional. Más que una acusación era obvio que